bienvenidas, profes del mundo. El día de hoy vamos a hablar acerca del PIAR, el Plan Individualizado de Ajustes Razonables. Si bien es cierto, hemos aprendido en otros entornos cómo acompañar niños y niñas desde la enfermedad, la discapacidad o tal vez desde las necesidades de aprendizaje, sí es necesario que nosotros en nuestra práctica pedagógica entendamos este marco generoso que tenemos para saber hacer una correcta implementación dentro del aula de aquellos ajustes correspondientes a unas barreras que van a ser del contexto. Entonces, arranquemos por el paso número 1. ¿Qué tengo que saber yo para llegar a ser un PIAR? Lo que debo conocer primero es la disposición que debe tener el centro educativo o la institución educativa en la que yo estoy vinculado o vinculada para trabajar, en este caso, el PIAR. Debo preguntar qué antecedentes de trabajo en inclusión tienen, cómo acompañan la diversidad, cómo entienden la enfermedad, qué descripción tienen de discapacidad, cómo asumen esa discapacidad, si dentro del entorno físico, cognitivo, emocional, si solamente la han acompañado desde los ajustes que se han podido elaborar en la estructura. Tengo que anticipar un poco la comprensión de mi saber. Esto porque en muchos centros educativos, profes, jamás han hecho una correcta implementación. Y al decir que jamás han hecho, no quiere decir que no tengan voluntad. A veces tenemos factores del contexto que también son barreras para nosotros en nuestra labor docente, como por ejemplo, ¿cuáles? Estoy asignado a la ruralidad, en una montaña, muy lejos, soy la única maestra de aula, acompaño niños desde los 3 hasta los 15 años, tengo todo el proceso escolar a mi cargo, puede haber conflicto armado en la zona en la que yo estoy, el recurso que me dieron a mí fue solo un marcador, resulta que la escuela que yo tengo asignada tiene y en este momento hay niños que presentan discapacidad, pero yo no las identifico porque se ven aparentemente desde su estado físico como un niño neurotípico, un niño regular. Entonces, como empiezan a haber barreras que dentro del entorno para nuestra labor empiezan a incidir, nosotros sí debemos cuestionar esa realidad, la realidad en la que estoy inmerso e inmersa en este momento. Entonces, ese primer paso, ¿cómo lo logro hacer, Alexandra? Vamos a ir lentamente. Lo primero es entender que la función de un coordinador de convivencia no solamente es hacerse cargo de las dificultades que hay en los conflictos que naturalmente se presentan entre los niños, las niñas y los adolescentes, sino que en realidad su función va más allá del cuidado preventivo, no el atencional, no ya cuando está pasando, sino preventivo sobre situaciones futuras que van a venir. Cuando entiendo que convivencia hace esas anticipaciones, esas previsiones de cómo pueden desarrollarse las relaciones socioemocionales de los niños y de las niñas, vamos a entender que muchas veces los factores detonantes para que hayan ajustes vienen de lo conductual. Entonces tengo que ir a preguntar en convivencia. Buenas tardes, señor coordinador, señora coordinadora, me gustaría conocer los protocolos que hay en este caso para identificar cuando tenemos estos desajustes conductuales en los niños y de las niñas, cuando no identificamos si vienen a raíz de una discapacidad o vienen a raíz de que tienen, en este caso, están haciendo transición del colegio pequeño al colegio grande, o que de pronto varios de sus compañeros son nuevos o que tienen una maestra nueva como yo, etc. Entonces, si el colegio no tiene protocolos, si el colegio no sabe cómo identificar cuándo los factores conductuales y comportamentales tienen un origen más allá de notar que hay un comportamiento disruptivo y que no dejan hacer clase, tenemos que empezar a trabajar con convivencia. Y desde convivencia vamos a incluirnos en orientación escolar. En orientación llegan todas esas informaciones que nosotros queremos recaudar para el aula, dónde viven las familias, con quién viven los niños y las niñas, cuáles son las relaciones que han establecido nuestros niños con esas familias, si en realidad se demoran 3 horas en llegar al colegio o están a 5 minutos, si la familia es presente o es ausente. Entonces, en orientación escolar vamos a recaudar toda la información sociodemográfica, pero también explicativa y narrativa del contexto familiar y emocional en el que se ha criado nuestro estudiante. Al entender si el colegio no tiene estos protocolos o no ha recaudado esta información adecuadamente, nos vamos a dar cuenta de los vacíos probables que vamos a tener en la construcción de nuestro PIAR. Y allí vamos a empezar a trabajar de manera interdisciplinar con todos los actores que involucran la escuela. Entonces ya hemos hablado de convivencia y orientación escolar. ¿Qué pasa si no hay orientador u orientadora
en la institución educativa en la que yo estoy. Empieza a ser una dificultad también del contexto porque mucha de la información que yo requiero para este PIAR va a derivar de todo esto que les hemos explicado sociodemográfico, pero también de la composición familiar. Entonces, si yo trabajo para el Estado, va a suceder que toda esa información probablemente esté almacenada en una carpeta guardada debajo de un archivador y yo no la voy a conocer. Eso me obliga a mí a ¿qué, Alexandra? A tener reuniones con las familias, en cubículos, en espacios cerrados en los que voy a tener que citar la familia y recaudar toda la información que probablemente ya le han solicitado en otros lugares, pero que yo desconozco, y resulta que yo soy la maestra o el maestro que va a estar acompañando todo el proceso de inclusión del niño o de la niña. Ahora bien, ya tenemos claro que necesitamos trabajar con esta mano con todo el equipo que hace parte de convivencia y orientación escolar, porque muchos de los informes que nos van a llegar probablemente nosotros no tenemos el conocimiento de cómo leerlos adecuadamente. Muchos de estos diagnósticos vienen con terminología que probablemente no sea de nuestro común o asociada a la licenciatura o tal vez la profesión que nosotros desarrollamos. Entonces, ¿qué vamos a requerir? Alguien que nos haga la traducción de ese proceso. Ese alguien que nos haga la traducción generalmente debería ser en convivencia y en orientación escolar. Vuelve y se me presenta el mismo problema. ¿Y si no existe? Y si no hay, pues vamos a tener que recurrir al sector salud para solicitar una explicación y ampliación de ese diagnóstico que yo estoy recibiendo en mis manos y que yo desconozco por completo. Ahora, en la otra mano vamos a hablar con coordinación académica, porque hemos entendido que hacer ajustes razonables o que trabajar con discapacidad o trabajar con enfermedad solo se traduce a hacer ajustes desde lo académico. Bueno, se le dificulta leer a Alexandra, entonces necesito hacer un ajuste en lenguaje y en todas las materias donde haya que leer. Resulta que se le dificulta conteo, seriación, tiene discalculia, no puede entender, no comprende muy bien todos los temas numéricos, entonces ¿qué hay que hacer? Todas las materias del número tienen que hacer ajustes y ya. Y parece que de esta manera como que asumimos que los ajustes se están dando correctamente y resulta que no. Cuando vamos a trabajar con la coordinadora académica y todos los que hacemos parte de esa coordinación debemos hacer una sensibilización de que lo que vamos a hacer nosotros es aproximarnos a un niño y una niña que tienen unas necesidades emocionales que probablemente las representa o que nosotros las evidenciamos conductualmente con disrupción, mal comportamiento, comportamientos indeseados, pataletas. A veces cuando son adolescentes son rebeldes, contestan mal, son ofensivos, siempre están en modo defensivo, siempre autoprotegiéndose, o son los líderes del equipo que están sentados en la parte de atrás haciendo risa, bulla, chanza, pero que no contribuyen a la clase. Entonces, cuando yo voy a lo académico, tengo que entender que estos ajustes para un diagnóstico o para un caso particular en el que yo voy a acompañar una necesidad de aprendizaje, tienen que bajar por entender que el diagnóstico implica ciertas afectaciones solo sobre ciertas áreas del cerebro o ciertas limitaciones físicas de su cuerpo o probablemente necesidades emocionales. Si yo entiendo esto, voy a entender que no todas las áreas de ajuste académico van a ser tocadas, es decir, que le den la orden a todos los maestros de hacer PIAR y todas las materias tienen que ser ajustadas por este diagnóstico. No es real. Se necesitan, son de verdad las que demanda la condición de nuestro niño o de nuestra niña. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos nosotros, profes, cuando estemos trabajando para discapacidad, para inclusión y para diversidad. En académico debemos abordar la sensibilización formándonos nosotros mismos como maestros. Empezamos a hacer inclusión y no sabemos qué es inclusión. Empezamos a acompañar procesos de diversidad y yo todavía estoy confundido con ¿es diversidad solo sexual? ¿Hay diversidad cognitiva? ¿Hay diversidad emocional? ¿Cómo funciona esto de la diversidad? ¿Diversidad es que yo incluya a todos o solo una parte? ¿O que yo haga ajustes para algunos? ¿Diversidad es lo que yo siento, pienso y expreso como maestro y como maestra? Cuando hablamos de equidad, ¿qué significa equidad dentro del programa de inclusión que nosotros vamos a tener en nuestra escuela? La equidad es que yo a todos los niños les pongo 15 ejercicios y al niño que presenta una necesidad le pongo uno solo. ¿Eso significa equidad en nuestro programa? Entonces, con el área académica lo que vamos a empezar es, primero, sensibilizar a todos los maestros y las maestras e inclusive desde el portero, cómo se acompañan estos procesos de inclusión, diversidad a través de equidad. Cómo nosotros entendemos
conocemos la diversidad, qué tipo de diagnósticos nosotros vamos a acompañar específicamente y de cuáles vamos a ir aprendiendo. ¿Cómo le vamos a transmitir la información a las familias? ¿Cómo les vamos a decir que nosotros, si bien nunca habíamos recibido un síndrome de Down dentro del colegio, pero que lo vamos a empezar a hacer, que vamos a equivocarnos? Porque va a pasar, profes, va a pasar que nosotros en el momento de realizar ajustes, de hacer acompañamientos escolares, vamos a equivocarnos y esa equivocación la familia debe conocerla, debe saber que nosotros no somos expertos en todos los diagnósticos y en todo lo que puede ser neurobiológico, en este caso de diagnóstico de un niño o de una niña, y menos si a veces no tienen diagnóstico. Entonces, tenemos claro que tenemos una mano izquierda en la coordinación de convivencia y orientación escolar y tenemos otra mano en el sector académico y que necesitamos crear un puente para que nosotros como maestros transitemos por él, para que con nosotros al pasar tengamos herramientas suficientes y no solo voluntad, vocación, intención, que nazca en nuestro corazón. Eso ya está allí, pero lo que necesitamos es educar esa intuición para lograr hacer un ejercicio adecuado de ajuste razonable. Cuando ya hemos trabajado estos dos lados, sí podemos empezar a entender que el PIAR es una herramienta valiosa para que nuestra aula de clase sea incluyente, mas no es la respuesta a todos los problemas que tenemos nosotros en el PIAR. Es decir, tenemos inclusión, hago PIAR, solución efectiva. Tengo mal comportamiento, hago PIAR, solución efectiva. Tengo un niño que es de alto rendimiento, hago PIAR o el PIF y ya, solución inmediata. No, en realidad no funciona así. Es una herramienta más que me permite a mí consolidar de manera escrita lo que yo voy a transportar al aula. Pero no quiere decir que solucione los problemas de fondo y todas las necesidades y carencias que se pueden presentar en la escuela en la que yo estoy involucrada. Así que para cerrar esta etapa de aprendizaje en la que estamos en este primer video donde estamos abordando y acercándonos un poco al PIAR, quiero concluir con: cuando nosotros acompañamos inclusión, tenemos que ser claros que inclusión no es solamente aquellos niños que presentan una enfermedad que puede ser transitoria o que puede ser terminal. Tampoco estamos hablando de los niños que están transicionando de un sexo biológico a otro por elección. No estamos hablando solamente de los niños que presentan una discapacidad cognitiva o física o que puede ser en este caso de cualquier otra índole, sino estamos incluyendo a todas las personas que hacen parte de nuestra comunidad. Todos los niños y las niñas que llegan a nuestra escuela por primera vez y solicitan cupo, todas las familias con todas sus necesidades, con toda su historia, con todo lo que traen de sus antepasados y la realidad que están viviendo en este momento, y por supuesto la de ustedes, porque ustedes como maestros y maestras también van a poner desde su espectro personal, integral, profesional, de parte de ustedes para esa inclusión, y los primeros que debemos ser incluidos y cuidados somos nosotros. Así que abordar el PIAR va a ser un trabajo mucho más grande que solamente diligenciar 3 anexos para cumplir con un decreto y que a la final dentro del aula me recarga de trabajo a mí, a otros, pero que no hace ningún efecto en el día a día del aprendizaje de los niños y de las niñas que yo tengo en el aula de clase. Así que no se pierdan las siguientes entregas en las que estaremos hablando acerca de PIAR, de inclusión, diversidad y equidad. Déjenme en sus comentarios las preguntas de este video porque me van a ser muy útiles para los siguientes e ir respondiendo todas esas inquietudes que ustedes tienen a través de videos más largos donde podemos abordar todas las temáticas que son relacionadas a estos temas que van en nuestra práctica docente. Un abrazo, profes del mundo. Yo soy Alexandra Parra, conocida como Corazón Pedagógico. Los abrazo y nos vemos en la siguiente entrega.